Bien, vamos a ir entonces al fondo de la conversación que queremos establecer también con ustedes respecto de esta propuesta, ¿no?, que señala la posibilidad de poder retirar el 10% de los fondos de pensiones, lo señalado ayer por el propio presidente de Renovación Nacional, cuando dice la alternativa no es pan para hoy, hambre para mañana, porque el hambre es hoy. Y ahí algunas opiniones, como por ejemplo que Australia, que siendo un gobierno conservador, ha permitido retirar hasta $10.000 por persona de su sistema previsional, también de capitalización individual. Hay distintas voces, queremos justamente entrar en este debate y estamos en la línea con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mirna, muy buenos días. Hola Mauricio, buenos días. ¿Qué tal, señor Larraín? A ver, Fernando, partamos aquí. Me gustaría despejar el tema de Australia, que se ha puesto como ejemplo, porque estoy leyendo que efectivamente, algunos decían que solo era para los extranjeros, pero estoy leyendo otras informaciones que dicen esto que acabo de señalar, que se puede permitir hasta el retiro de $10.000 por persona para enfrentar justamente la crisis que genera esta pandemia. Sí, yo creo que es bueno ir despejando mitos en esta discusión, Mirna, y efectivamente Australia permite el retiro, en este caso particular, pero hay que entender el por qué, y hay dos razones que uno podría comentar. La primera es que Australia, en la estructura de su sistema, permite retiros de fondos bajo ciertas situaciones, y lo hace principalmente. Nosotros tenemos el instrumento en Chile que es el seguro de desempleo. En el caso nuestro, Chile tiene un seguro de desempleo con un fondo de cuenta individual y un fondo solidario. Y la forma de poder cubrir periodos de desempleo o periodos largos como la pandemia hoy día, existe el seguro de desempleo en el caso chileno. En el caso australiano no tienen una figura similar al seguro de desempleo y por eso de alguna manera ocupan este otro tema. Pero es cierto que en Australia se permite el retiro de fondos y se permite para otras situaciones también, no solamente por el tema de la pandemia. Ya, es que es súper importante aclararlo porque, a ver, uno podía esperar que un gobierno como el de Australia, conservador, precisamente dijera lo contrario. O sea, ¿cómo se va a echar mano, no es cierto, a un elemento tan importante para la economía también como puede ser las asociaciones de fondos de pensiones o las pensiones en sí mismas? Entonces, esto habla de que probablemente tienen razón, diría usted, Fernando, de que hay una cierta cerrazón en el sistema, hay una cierta como negación a que en una situación extrema como la que se está viviendo, efectivamente se puede echar mano a un porcentaje. Yo creo, Mirna, que, o sea, yo no lo veo como un tema de cerrazón. Yo creo que aquí el debate no es entre conservadores liberales, entre derecha e izquierda, o un debate pendular blanco-negro. Yo creo que hay que buscar los mejores instrumentos para poder cubrir periodos como el que estamos viviendo hoy día. Y al menos a mí me parece que los trabajadores y trabajadoras de Chile han hecho un esfuerzo enorme en esta pandemia, por temas de protección de empleo, por pérdida de sus empleos, por distintas razones, y pedirles ahora que ocupen sus fondos previsionales, que va a significar en el futuro peores pensiones, es seguir cargándole la mano a los trabajadores para que ocupen sus recursos en esta pandemia. Aquí el rol tiene un Estado el Estado tiene un rol que cumplir en este tema, pero aquí no hay un tema de cerrazón o no cerrazón. Seamos claros que permitir retiro de fondos de pensiones, que puede ser muy loable, humanamente obvio, la situación del país es muy compleja, lo que va a hacer es generar y erosionar la calidad de las pensiones en el futuro y pensiones más bajas, y eso hay que tenerlo claro frente a las decisiones que tome el Ejecutivo o el Congreso respecto a ese tema. Señor Larraín, a ver, ¿por qué ustedes intervienen en este debate? ¿Por qué no toman palco y esperan que la ciudadanía, a través de sus instituciones, el Congreso, tome las decisiones respectivas? Si hay que cambiar la ley, se cambiará la ley. Porque ustedes son parte interesante, porque ustedes rentabilizan la gestión de los fondos de pensiones. Entonces, ¿cuál es la razón? Salvo que usted me diga que no es así, pero ¿cuál es la razón por la cual ustedes intervienen y mejor no se retraen y toman palco frente a una discusión que otros países han tenido? Porque no es solo Australia, también Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, entendemos que han permitido formas de flexibilizar ahí la gestión de los fondos y permiten retiro. Yo te agradezco la pregunta, Mauricio, porque es una pregunta que yo también me he hecho, si es que nosotros deberíamos o no hablar en este debate. Y probablemente hay varias razones para un lado o para otro, pero yo creo que al menos hay dos razones de por qué nosotros estamos hablando en este momento. La primera
y tú tienes toda la razón, a mí me permite hablar porque efectivamente que se retiren los fondos previsionales de las AFP no tiene ningún efecto en las administradoras de fondos de pensión. Por lo tanto, no estamos siendo, en este caso particular, parte interesada respecto a esto, porque que se retiren o no se retiren fondos, no va a pasar nada con las administradoras de fondos de pensiones. ¿Por qué dice eso? Porque cuando uno paga la comisión, la paga sobre lo que cotiza, y aunque alguien retire los fondos va a seguir cotizando. ¿Eso es? Claro, y pagando comisión. Más allá de la comisión en particular, pero en distintos sistemas, y por ejemplo si uno hace analogía con fondos mutuos o otros tipos de inversiones, ahí las comisiones se pagan sobre el saldo administrado. En nuestro sistema se paga sobre el salario. Por lo tanto, si yo administro un saldo de 10 o administro un saldo de 20, la comisión, como va sobre el salario, no incurre en eso. Entonces, eso por un lado me da, de alguna forma, libertad de poder hablar. Y lo segundo, que es importante, es que nosotros, y lo hemos conversado Mauricio y Mina en el programa de ustedes, a nosotros el nivel de las pensiones hoy día nos preocupa. Y una de las cosas que hemos dicho es que nosotros hace mucho tiempo atrás debiéramos haber dicho el problema de las pensiones bajas. Y la verdad es que no lo dijimos con mucha fuerza. Entonces ahora, en este momento, dada esta preocupación que tenemos respecto a las pensiones, nosotros sabemos que permitir retiro de fondo hoy día va a significar que las pensiones sean más bajas para adelante. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, en un debate en donde el país tiene que subir las pensiones, decir este tema. Esa es la razón, esas son las dos razones. Uno puede estar en desacuerdo o en desacuerdo, Mauricio, con esto, pero siento que en este debate nos da grados de libertad por el primer punto. Sí, estamos conversando con el gerente general de las AFP, Fernando Larraín. Fernando, quiero compartirle la opinión de una auditora, María de la Paz, que dice lo siguiente: cuando fue la crisis de octubre, muchos perdimos más del 5% de nuestros fondos, y que nos decían, dice ella, las AFP y el gobierno, que no nos preocupáramos porque esta pérdida se recuperaba en el corto, bueno, ella dice en el corto plazo, ahí usted nos corrige, pero dice así: ahora sería lo mismo, la gente que lo necesita podría retirar un 10% y, como dicen ellos, en un corto plazo se recupera. No, así son temas distintos. Yo entiendo la inquietud de María Paz. En el largo plazo, efectivamente, los niveles de rentabilidad suben, pero como no hay un retiro de fondo, si yo retirara los fondos y los fondos cayeron, se hace la pérdida implícita. Acá yo no he retirado los fondos van a seguir rentando en temas de valores cuota. Hay una cierta cosa que tiene un nivel financiero medio complejo, pero en la práctica lo que termina pasando es que si yo retiro los fondos, o yo, por ejemplo, me cambié de un fondo a otro, hice la pérdida. Yo estando en el fondo permanente en el largo plazo, esa pérdida no la hago física y por lo tanto se va a recuperar a lo largo del tiempo. Ahora, esta discusión a mí me parece que es una discusión válida dado el momento que estamos pasando, y creo que el país y el Estado en particular tiene un rol acá y hay que buscar las soluciones más eficientes de manera tal de llegar a toda la población que no está cubierta hoy día por el esfuerzo que ya ha hecho el Estado, porque hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo en este momento. ¿Y ustedes, señor Larraín, no han reflexionado que o bien un repliegue en el debate, de manera que no se los vea a ustedes como interesados en que no se permita retirar los fondos, o bien, mediante incluso proponer que sí se puedan retirar, podrían ganar una buena cuota de legitimidad ante la ciudadanía? El segundo punto es que probablemente sí es cierto, pero creo que nos corresponde a nosotros no la búsqueda de populismo en este debate. A nosotros lo que nos corresponde es velar porque el sistema de pensiones de Chile, del cual las administradoras somos parte del sistema, pueda entregar las mejores pensiones posibles. Y llevamos 5 años tratando de buscar cambio al sistema de pensiones, porque este sistema necesita cambio para subir las pensiones, y este debate, Mauricio, va justo en la línea contraria. Este debate no va en la línea de mejorar las pensiones, va en la línea de bajar las pensiones. Y respecto del otro punto que tú me hacías, respecto del repliegue, a nosotros se nos ha cuestionado mucho que hablamos poco, que no dijimos lo que había que decir en su momento, que nos quedamos callados, y creo que, al menos en el último tiempo, hemos hecho un cambio respecto de esto y hemos estado disponibles para poder conversar, dialogar respecto a estos puntos. Yo creo que le hace bien al país generar diálogos respecto de cosas, y no es abrir o cerrar puertas esto, significa poder entender que las decisiones que uno toma pueden tener beneficios en el corto plazo y costos en el mediano y largo plazo. Y lo tercero en esto es que en este debate, que ha sido el debate de pensiones que hemos tenido mucho tiempo, hemos visto una cantidad de mitos muy grande,
y creo que nos corresponde ir aclarando ese tema. Usted ayer en el programa de la tarde, creo en la prueba de ADN, un auditor menciona que le parece impresentable que cuando una persona fallece las AFP se quedan con la plata. Y ese es un mito que ha estado dando vuelta, que no es cierto. En ningún momento una persona que fallece, las administradoras de fondos de pensión se quedan con los recursos, y creo que es claro decirlo, y ayer el conductor lo dijo después, y creo que es bueno también ir aclarando todo este manto de mitos que se ha ido dando respecto del debate previsional. Sí, eso yo también lo quiero dejar claro. Yo tengo el caso en personal, lo comparto, de mi madre que murió hace más de 35 años, nunca retiramos los fondos, ahí es otro tema, y todavía la AFP nos está diciendo, ¿sabe qué? Tiene ahí una plata que no ha retirado. Es que de verdad que es súper importante lo que aclara Fernando. Pero Fernando, quiero también yo aclararle otro punto. Yo estoy leyendo aquí una información del Guardian que dice que Australia sí tiene beneficio por desempleo y además permite el retiro de los fondos. O sea, como dejarlo claro en cuanto a la información. Sí, pero lo que pasa es que Australia misma, no quiero entrar al debate australiano, pero tiene beneficios de desempleo, pero no están contabilizado de la lógica de la cuenta individual, tiene como beneficios de desempleo en donde el Estado paga beneficios de forma tradicional. Claro, pero es que por eso... que nuestro sistema tiene un sistema de cuentas individuales. Exacto. En el tema del desempleo. Ahora, siempre es insuficiente los montos que se puedan entregar, sobre todo en el momento que está viviendo el país. No, es que por eso... Lo digo con mayor razón. O sea, si un país está entregando beneficio como Estado y más aún le dice a la gente, ¿sabe qué? Ya, y si no le es suficiente, puede sacar su fondo. Nada, lo pongo como ejemplo. Pero quiero volver al país, Fernando Larraín. Conversamos a esta hora con el gerente general de las AFP. ¿Qué le parece que el presidente de AFP 1, Ignacio Álvarez, que ya el año pasado salieron como AFP a señalar que ellos sí eran partidarios de un retiro de un 5% en casos extremos? El año pasado se hablaba de enfermedades terminales, ¿verdad? Estaba la discusión de la profesora de Antofagasta. Y él vuelve a la carga, fue entrevistado hace poco por un matinal, el matinal de Mega, y él vuelve a decir que, bueno, dice, este ahorro le pertenece ¿a quién? No le pertenece a la AFP, le pertenece a los trabajadores. Entonces, dice él, la gente tiene derecho, en casos, dice él, muy específicos, a hacer un retiro. ¿Qué le parece a usted eso? Que aparezca ahí una voz disidente, hablemoslo así, dentro del grupo de AFPs. A mí me parece que ayuda en el debate, me parece que acá uno puede discutir y puede conversar respecto a las distintas opciones, y me parece que la opción que toma la FP1, yo no la comparto porque va a erosionar las pensiones futuras, pero me parece válido que puedan exponerse, y demuestra además que en el debate previsional, efectivamente las administradoras de fondos de pensiones tienen distintas visiones, y eso me parece correcto y válido en un debate y en una democracia. Señor Larraín, pero esta discusión también ha venido matizándose. Si hay alguien que en algún minuto planteó a rajatabla el retiro de los fondos para cualquier cosa, aunque no lo quiero caricaturizar, no cualquier cosa, para situaciones distintas, enfermedades, compra de viviendas, saldar un crédito hipotecario que lo tiene asfixiada una familia, en fin, mil cosas. Ahora hay matices, y esos matices consisten, por ejemplo, en suplir lo que se deja de cotizar por la vía de que el Estado, por ejemplo, aporte las cotizaciones, o supla o se comprometa el propio cotizante que retire sus fondos a reponerlos después prorrateadamente. En fin, se están barajando distintas fórmulas para reponer lo que se saque. Si uno encontrara ese tipo de fórmulas, ¿podría evitar que se mermen las pensiones de futuro? ¿O no? ¿No ven ustedes que podría haber un camino ahí de acuerdos y de tapar el hoyo que se generaría al retirar simplemente los fondos? A ver, Mauricio, yo creo que efectivamente uno puede mirar y buscar fórmulas, y de nuevo, yo lo dije al principio, aquí no se trata de estar discutiendo en los extremos. Me parece que hay mucho terreno donde uno puede avanzar y discutir en esto, pero, y lo dijo el propio presidente de Renovación Nacional, creer que el Estado va a reponer estos recursos, la verdad es que eso no va a ser así, y lo dijo tal cual, y también dijo que creer que las personas van a ser capaces de poder devolver los fondos, dijo, seamos francos, eso tampoco va a pasar. O sea, si efectivamente los seres humanos fuéramos súper racionales, no sería obligatorio cotizar para la pensión en ninguna parte del mundo, y en todos los sistemas de pensiones es obligatorio hacerlo, efectivamente, porque de otra manera nosotros preferimos el consumo presente al consumo futuro, y eso es así. Entonces yo creo, claro, en un mundo perfecto teórico, probablemente uno puede buscar distintas razones, pero yo creo que aquí hay que tener los pies en la tierra y ver la realidad de esto y sincerar la discusión.
si es que el gobierno o el Congreso va a permitir el retiro de fondos, entendamos que esto va a tener efecto en las pensiones futuras y las pensiones van a ser más bajas. Si creemos que pueden haber devoluciones, yo creo que se pueden estudiar, se pueden mirar y quizá hay una fórmula a la cual, al menos yo hasta no he visto, en la cual esto se pueda resolver. Ya, pero es que, por ejemplo, uno podría imaginar otra cosa, porque claro, como decía usted que decía desbordes, es difícil imaginar que un trabajador el otro año va a poder pagar más de lo que cotiza hoy o lo que ha cotizado siempre para reponer lo que había retirado. Claro, es bien difícil imaginar algo así. Pero uno sí podría imaginar que en vez de un retiro del 10% del fondo, retire una pensión durante los meses de crisis, retire una mensualidad. Y esa mensualidad la traslade para que la cotice al final de su periodo laboral y cotice meses más después de que hubiera tenido que jubilar. Es decir, postergue un poco su jubilación. ¿No podría ser otro mecanismo ese? El que adelante la pensión a un periodo extraordinario ahora, 6 meses, 1 año, y después jubile más tarde, por ejemplo. Mira, yo creo, Mauricio, que uno puede explorar esto, pero de nuevo pensando en la realidad, un debate que ha estado ausente de esto tiene que ver con la edad de pensión. Pero efectivamente podemos decir a las personas, oiga, ¿sabe qué? Trabaje usted después y postergue esta edad para poder pagar efectivamente este monto que sacó en algún momento, de manera tal de no ver mermada su pensión. Ahora, eso supone un mercado laboral en el cual los adultos mayores puedan encontrar empleo, y lo que pasa hoy día y la realidad hoy día es que una persona que llega hoy día a los 60 años, 58 años, 65 años, hombres y mujeres que buscan empleo, el nivel de empleabilidad que tienen es extremadamente bajo. Entonces, de nuevo, supone un mundo ideal del trabajo que no es la realidad en la cual estamos viviendo hoy día. Ahora, yo quiero ser súper transparente en esta conversación, como he sido siempre cuando he conversado con ustedes, etcétera. Yo, incluso en el programa ustedes, hace un tiempo atrás, comenté de que aquellas personas que tenían muy poco saldo al momento de pensionarse, cuando habían cotizado 5 años, a esos montos no le podíamos seguir llamando pensión porque eran extremadamente bajos y teníamos que buscar la forma de entregarles una pensión a nivel del Estado y devolverle esos recursos ahorrados y no llamarle a eso pensión. Eso lo quiero manifestar de forma tal, no para cambiar la discusión que estamos hablando ahora, sino para mostrarles que efectivamente acá nadie está cerrado respecto a un punto particular. ¿Y esa idea nunca prosperó? No, pues no ha prosperado, pero una decisión que tiene que tomar el Congreso y el Ejecutivo si las administradoras de fondos de pensiones no hacemos las leyes. Fernando, otra pregunta de una auditora, dice, ¿en cuánto se deteriorarían las ya malas pensiones si alguien retira un 10% de sus fondos? Eduardo de Santiago dice, ¿se ha realizado ese cálculo? Es una súper buena pregunta, Eduardo, y la respuesta lamentablemente no es tan directa, porque depende de partida si lo va a retirar una persona más joven o una persona que está más pronta a su edad de pensión. Si uno piensa, voy a hacer un promedio muy simple, una persona que tiene un saldo promedio en las AFP y tiene alrededor de 45, 50 años, al retirar el 10% de los fondos, eso va a significar una disminución de su pensión en torno al 10%. Pero quiero ser súper claro en esto, porque eso supone que nada más se mueve. Pero lo que está pasando hoy día es que nosotros no podemos aislar el efecto del retiro fondo, porque lo que va a pasar, y también creo que es importante comentarlo, este periodo que estamos viviendo, que es un periodo de alta complejidad para el país y para las familias, ha generado niveles de desempleo altos y va a generar lagunas previsionales y más trabajadores por cuenta propia en el mercado informal. Y eso también va a tener un efecto negativo en la construcción de pensiones. Entonces, uno no puede aislar solamente el efecto del retiro de fondo respecto de la realidad que está viviendo el país hoy día. Y la verdad es que la realidad hoy día va a significar, ya lo dijo el presidente del Banco Central, que Chile crezca menos, nos va a costar recuperarnos un par de años, y eso se va a manifestar en que es muy probable que tengamos un mercado laboral con más trabajadores por cuenta propia, con personas que van a tener más lagunas previsionales, y por tanto eso también va a tener un efecto en la pensión futura. Muy bien, queremos dar las gracias a Fernando Larraín, gerente general de las AFP, por este tiempo con ADN Hoy. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mirna.